Bienvenidos. En esta presentación tenemos varios objetivos. Uno de ellos es dar unas pinceladas de una nueva norma internacional, la NIF 18, que acaba de ser aprobada por el IASB y que será de obligado aplicación en las empresas cotizadas españolas y normalmente también se transpondrá al Plan General de Contabilidad, a la circular del Banco de España. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es ver cómo la contabilidad debía de tener más peso en la formación financiera, que desgraciadamente quizá no la tiene. Y esto hace que muchas veces la información no se interprete bien. Entonces, el caso Grifols nos puede ayudar para ver un poquito el desconcierto que a veces se produce porque el mundo financiero no tiene a veces la suficiente formación. No se le da suficiente importancia a la contabilidad en el mundo de los negocios. Y entonces el mensaje que a todo esto trato de transmitir es que ese que ponemos aquí, que debería de verse como algo imprescindible el dominio de la contabilidad para poder hablar de los negocios. Para ello, he intentado encontrar un ejemplo en la música. Ustedes saben que hay músicos, y muy buenos, que no entienden de solfeo, pero que tienen oído y tocan. Y entonces, pero estos músicos no les oirá a ustedes hablar de fusas, ni semifusas, ni corcheas, ni semicorcheas. Simplemente hacen su trabajo y no presumen. No tienen esos conocimientos de solfeo. Pero claro, si quieren ser director de orquesta, ya es difícil que puedan seguir sin tener esos conocimientos. Sin embargo, en el mundo de los negocios hay mucha gente que habla de EBITDA para arriba y para abajo y no sabe lo que es. Por ejemplo, no sabe si está regulado o no está regulado. No sabe que se puede calcular de una manera o se puede calcular de otra. Y esto, pues claro, me preocupa. Creo que efectivamente debemos de cuidar que la contabilidad no se la vea como un tema instrumental, que también lo es, pero que se le vea como es el lenguaje que con la formación debida nos permite interpretar mejor la información. No es lo mismo que me den un dato regulado que un dato no regulado, y esto lo vamos a ver con el caso Grifols. Por ejemplo, el EBITDA, que ya digo, es una magnitud que no está regulada, salvo por el ESMA y demás, pues por ejemplo, algunas personas muy experimentadas del mundo de los negocios, como era Charlie Munger, que era el ayudante de Warren Buffett, que ha muerto el año pasado con 99 años, que es multimillonario, pues él decía que el EBITDA era beneficio, bueno, está ahí puesto, no lo voy a repetir. Entonces, bueno, a lo mejor exageraba, denigrándolo, otros exageran adorándolo. ¿Esto por qué es? Cuando no se tiene un conocimiento de las cosas, pues uno tiende o a adorar o a denigrar. Esto pasa muchas veces con el tema de los derivados financieros. También hay poca gente que los entienda, y entonces, como no se entienden, o se denigran o se adoran, ¿no? Entonces creo que necesitamos más formación. Y bueno, y esto es lo que vamos a ver en las transparencias siguientes. Un tema importante que a veces se nos olvida es las responsabilidades que tienen cada uno de los actores de la empresa. En la misión de los estados financieros, la responsabilidad es del Consejo de Administración o del órgano de administración de la empresa. Y es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Evidentemente, en el caso de tiene que emitir los estados financieros de acuerdo con la norma aplicable. Por ejemplo, en España, las normas aplicables, pues si la empresa cotiza, son normas internacionales, directamente, las NIF o las IFRS. Si no cotiza, pues puede ser el Plan General de Contabilidad, si es un banco, la circular del Banco de España, etcétera. Y entonces los consejeros son los que tienen la última palabra. Podrán preparárselo el director financiero o otras personas, pero realmente el que tiene la responsabilidad es el Consejo de Administración. Si además la empresa cotiza en Estados Unidos, pues también tiene que presentar información de acuerdo con los US GAAP o con otro método que sea aceptable en Estados Unidos, como es el caso de Grifols.
Evidentemente, estos estados financieros son conocidos: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio neto y la memoria. Pues bien, en España la legislación no establece que en la emisión de estados financieros intervenga un experto contable. En otros países sí, en España no. La responsabilidad es única y completa en el órgano de administración. La responsabilidad del auditor. La responsabilidad del auditor es verificar que lo que la empresa ha hecho cumple la normativa sobre la que está basada esa información. Da una opinión, y es muy importante porque ahora la opinión de auditoría no es una hoja como había antes, ahora son varias hojas, y en alguna de ellas tiene que decir aquellos puntos que le ha prestado una especial atención, aunque la opinión sea limpia, pero tiene que decir qué cosas. Entonces el lector, bien informado, debe leerse el informe de auditoría completo para ver si el auditor ha prestado especial atención a este área. Pues bueno, voy a examinarlo con un cuidado especial. Pero el auditor, por ejemplo, no tiene que establecer hipótesis propias, solamente tiene que ver si las hipótesis que ha utilizado la empresa son razonables. Muchas veces al auditor también se le piensa que tiene unas responsabilidades superiores a las que tiene, porque sí que tiene que hacer bien la parte que tiene, que lo que la empresa ha hecho, las hipótesis que ha utilizado y los criterios son adecuados, pero no tiene que establecer sus propias hipótesis. Digo esto porque no en el caso de hoy, pero el año pasado expliqué el caso de la quiebra del Silicon Valley Bank y habían unas hipótesis que, claro, pues el auditor las dio por válidas y eran un poquito dudosas, ¿no? Pero ya digo, no tiene que hacer sus propias hipótesis, sino verificar que las hipótesis que establece la empresa son razonables. Y ahora vamos con el tema del analista. El analista financiero es el que tiene libertad completa para, con toda la información, establecer sus propios criterios. De manera que si yo soy el analista financiero y analizo una empresa y considero que alguna de las hipótesis que ha utilizado la empresa, yo no estoy de acuerdo con ella, yo debo de modificar esos estados financieros para hacerlos con mis hipótesis. Imagínense ustedes que en unos estados financieros el emisor dice que piensa que los tipos de interés van a bajar y con ese criterio ha hecho unos estados financieros. Y yo como analista pienso que van a subir. Entonces las hipótesis son distintas y tengo que hacer yo los estados financieros rectificados. Un error que a veces se comete es que el analista financiero hace muchos ratios de lo que recibe sin primero ver si lo que recibe está hecho con criterios que son acordes con sus hipótesis. No sé si transmito este tema, para mí me parece absolutamente sustancial. Antes de hacer un ratio, de decir, voy a hacer el ratio de debt equity, voy a hacer el ratio de capital circulante, voy a hacer cualquier ratio, tengo que ver si las cuentas están preparadas con los criterios que yo quiero. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que se entiende muy bien. Por ejemplo, en el Plan General de Contabilidad, los leasing operativos no aparecen ni en el activo ni en el pasivo, porque así lo dice el Plan General de Contabilidad, porque no se ha adoptado la NIF 16 de arrendamientos. Sin embargo, las normas internacionales lo incluyen, y las normas, los US GAAP, las normas del FAS también lo incluyen. Pues si yo soy un analista financiero y yo recibo unos estados financieros hechos con el Plan General de Contabilidad y yo considero que puedo tomar mejores decisiones si utilizo criterios de normas internacionales, pues tendré que añadir en el pasivo la deuda de los arrendamientos operativos. Y puede ocurrir que el balance resultante no se parezca en nada al anterior, porque des en cuenta que algunas empresas tienen su negocio basado en los arrendamientos operativos. Por ejemplo, empresas hoteleras que tienen los hoteles arrendados, empresas de aviación que tienen los aviones arrendados, y empresas de todo tipo. Luego, realmente, el analista es el que tiene que decir si lo añade o no. ¿Esas cuentas están mal hechas? No. Si esa empresa ha aplicado el Plan General de Contabilidad porque le corresponde aplicarlo, y en el Plan General de Contabilidad establece que los arrendamientos operativos no aparecen ni en el activo ni en el pasivo, pues evidentemente lo tiene bien. Ahora, yo como analista financiero no me tengo que parar ahí.
Yo tengo que tomar decisiones, tengo que hacer recomendaciones de compra, de venta, de operaciones, de préstamos, entonces tengo que hacer todos los ajustes que yo crea conveniente. Y claro, para poderlos hacer necesito unos conocimientos de contabilidad que no siempre se tienen. Y hay analistas que reciben unos estados financieros, empiezan a hacer ratios como locos, pero no se hacen su primera pregunta: ¿qué ajustes tengo que hacer a estos estados financieros para realizarlos con unos criterios que a mí me parecen más sólidos para tomar decisiones? Claro, para saber qué falta o qué sobra, tengo que saber completamente la norma que se ha aplicado. Yo, para saber que esos estados financieros que se han hecho con el Plan General de Contabilidad no tienen en el pasivo los arrendamientos operativos, tengo que conocer el Plan General de Contabilidad. Y para saber que otras normas más avanzadas, como las normas internacionales, tienen incluido esos arrendamientos en el activo y en el pasivo, tengo que conocer las normas internacionales. Entonces, la formación de contabilidad del analista financiero me parece absolutamente básica, puesto con otra serie de cuestiones adicionales. Pero tenemos, creo yo, que defender este lenguaje. Y vamos a ver más adelante en la presentación cómo esta falta de dominio, los problemas que puede causar. Uno de los temas que quizá más debilidad tiene la formación financiera es el que a veces no se distingue de conceptos regulados y conceptos no regulados. Si, por ejemplo, una empresa está haciendo una información y, por ejemplo, con el Plan General de Contabilidad, y tiene beneficio neto, está regulado por la normativa. Pero, por ejemplo, el EBITDA no está regulado. Entonces yo no puedo interpretar de la misma manera una información que otra. El regulado, si el auditor ha dicho que está bien, puedo darlo como un dato válido. Pero claro, en lo regulado la empresa tiene libertad para calcularlo de una manera o de otra. Entonces, si yo no lo conozco, no sé distinguir si un dato es regulado o no regulado, pues lógicamente, como analista, pues tengo una debilidad. Es difícil que pueda dar un consejo, ¿no? Por ejemplo, medidas reguladas son las que establece la norma. Hay medidas reguladas en el Plan General de Contabilidad, en las normas internacionales, US GAAP, circular del Banco de España, y esas medidas reguladas, si la empresa que las pone en sus estados financieros, si el auditor lo da por válido, mientras no se muestre lo contrario, es una cifra objetiva, de acuerdo con esa normativa. Con otra normativa sería otra, pero de acuerdo con esa normativa es objetiva. Y tenemos, pues, por ejemplo, como operaciones discontinuadas, operaciones continuadas, resultado antes de impuestos, son medidas reguladas en la información financiera. Pero tenemos otras medidas que no están reguladas. Aquí es un tema de la IFRS 18 que volveré después sobre ello. Medidas no reguladas son las famosas medidas alternativas de rendimiento. Aquí son donde las empresas muchas veces tienden más a manipular, porque como efectivamente la magnitud no está regulada, pues puedo calcularla de una manera, puedo calcularla de otra. Tengo que poner en la memoria cómo lo he calculado, pero sí que es bastante triste que, por ejemplo, una empresa tiene sus cuentas hechas y da un resultado. Imaginen ustedes que da una pérdida de 1.000, pero cuando sale el presidente y hace una comunicación pública, no dice que el resultado ha sido 1.000 negativo, dice que ha tenido un EBITDA positivo de 500 o un EBITDA ajustado de 750 positivo. Claro, si el analista no distingue entre medidas reguladas y no reguladas, sus conclusiones pueden ser realmente complicadas. Medidas que no están reguladas, por ejemplo, el EBITDA, por ejemplo, la deuda financiera, por ejemplo, el apalancamiento, son medidas que sí que tienen su método de cálculo, pero que no está regulado, no es algo obligatorio, puede hacerse de maneras diferentes. Pues bien, aquí ya podemos hacer un primer apartado de una primera pincelada de lo que aporta esta nueva norma, la IFRS 18, que en castellano decimos NIF 18,
tiene varias cuestiones, pero las que querría fundamentalmente comentar están relacionadas que aparecen nuevas categorías. Aparece la categoría de operativo, de inversión y financiación en la cuenta de pérdidas y ganancias que antes no estaban, que como ustedes ven son justamente las mismas categorías que tiene el estado de flujos de efectivo. O sea que la cuenta de pérdidas y ganancias de alguna manera se acomoda a la estructura del estado de flujos de efectivo. Y además se definen ciertos puntos intermedios. Por ejemplo, se define el resultado operativo, el resultado de inversión y el resultado de financiación. Son medidas nuevas que ahora no estaban reguladas y pasan a estar reguladas cuando entre en vigor esta norma, que todavía le queda tiempo para entrar en vigor. ¿Qué ventaja tiene que haya más medidas reguladas? Pues que son más medidas en las que se evita la manipulación, porque ya hay un criterio establecido para poderlas medir. Entonces creo que es una aportación importante. Bien es cierto que en algunos puntos permite que la empresa pueda optar entre unas alternativas y otras. Esto a veces es difícil evitarlo, también pasa en existencia, ya saben ustedes, se puede utilizar FIFO, precio medio ponderado, pues hay veces, pero bueno, dentro de esa flexibilidad hay unos criterios generales, con lo cual más medidas reguladas, pues viene mejor. El autor es Luis Cañal, y esta está hecha con una cuenta de resultados funcional. Nosotros estamos aquí más acostumbrados a la cuenta de resultados por naturaleza y este sería lo mismo. Entonces, conceptos nuevos obligatorios por resultado de explotación, resultado antes de financiación, resultado antes de impuestos, etcétera, etcétera. Estos son obligatorios. Y luego hay otros conceptos, como por ejemplo resultado antes de impuestos y resultado de operaciones continuadas, que no son obligatorios pero están definidos. Quiere decir que si yo utilizo ese concepto, lo tengo que hacer de acuerdo con la norma. O sea, yo no tengo obligación de distinguir las operaciones continuadas de las discontinuadas, pero si utilizo el concepto de operaciones discontinuadas, tengo que aplicar la norma, ¿me entiende? Con lo cual también es un avance. Entonces, estas cuestiones, pues creo que hacen que pueda mejorarse la información que producen las empresas en beneficio de los mercados. Porque muchas veces hablamos de estos temas, lo decía yo el otro día con unos compañeros, hablamos un poco endogámicos entre los que conocemos este tema, pero al final todas estas molestias que se producen a las empresas es para que las empresas ofrezcan una información mejor y haya una mayor transparencia a los mercados. O sea que tenemos que ver el aspecto positivo de todas estas cuestiones. Cuanto mejor sea la información que producen las empresas, mejor será la transparencia de los mercados y el funcionamiento y evitar fraudes y evitar engaños. Como decía, estas son medidas no reguladas y estas medidas no reguladas, pues hay que ver la manera de que siguen estando permitidas, la IFRS no las prohíbe, pero lo que sí que es cierto que producen cierta inquietud. Por ejemplo, en abril de 2023, la Comisión Nacional de Mercado de Valores emitió una circular un poquito preocupada porque decía, oiga, es que bien está que existan las medidas alternativas de rendimiento, pero es que se le da muchísima más atención, se le da más preponderancia que a las propias medidas reguladas. O sea, se habla más en los speech de los altos directivos o en las comunicaciones de prensa, se habla más de medidas no reguladas que de las reguladas. Entonces, no las queremos prohibir, pero oiga, no se pasen. Entonces decía que pueden desviar la atención de las medidas que están definidas, ¿no? Entonces, quiere decir que la Comisión Nacional de Mercado de Valores sí estaba un poquito preocupada con este tema, ¿no? Efectivamente, estas medidas, como decimos, no reguladas, son buenas, pueden ayudar, porque es una medida que si lo haces de forma comparable puedes ver de un periodo a otro si las cosas van mejor o peor, pero siempre que se expliquen y que se hagan de la forma más honrada posible. Claro, el problema, como les decía, es eso, cuando estas se les da tanta preponderancia que están en los comunicados públicos y en el comunicado público otra medida no regulada que se suele decir mucho es resultado antes de atípicos. Claro, esto no está regulado. La normativa contable ha intentado regular lo que llamamos los extraordinarios, pero es muy difícil poner la línea. Entonces, la empresa, como una medida propia,
lo utiliza. Resultados antes de atípicos. Pues claro, llama atípico todo lo que no le interesa. Entonces, si el resultado es una pérdida de 1.000, el resultado antes de atípicos es un beneficio de 2.000. Porque 3.000 son atípicos. Y claro, si al año que viene los atípicos son beneficio, pues ya nos da ese dato. Y dice beneficio tanto. No dice beneficio antes de atípicos. Quiere decir que las medidas no reguladas tenemos que tener cuidado. Yo no digo que se prohíban, pero yo insisto en el punto anterior, que es el mensaje que trato de transmitir con mejor o peor fortuna, y es que necesitamos que el mundo financiero, el mundo de análisis, que se preste más atención a la contabilidad, porque es el lenguaje que nos va a permitir qué atención tenemos que prestar a unos datos, a otros, en aquellos que tenemos que tener más cuidado, porque no está regulado, de aquellos otros que podemos tener más confianza si están auditados, ¿no? Por ejemplo, el EBITDA no está regulado en la normativa, ni en US GAAP, ni IFRS, ni en el Plan General de Contabilidad circulado en España, pero sí, para las empresas cotizadas lo ha regulado el ESMA, que es un organismo, digamos, de control de mercados. Y bueno, pues para las empresas cotizadas deben de prestar un poquito de atención. Luego también hay veces, mire, este es un caso muy divertido que cogí de internet, el adjusted EBITDA es todavía un EBITDA más manipulado. Entonces, si hacemos el adjusted EBITDA hemos ganado un montón, fíjense ustedes, está la sartén absolutamente llena. Si ponemos el EBITDA solo, sin adjusted, ya es menos, si ponemos net income no hay nada. Bueno, pues estos temas tenemos que tenerlos en consideración y cuidarlos. La NIF 18 lo que hace es establecer que si alguna medida alternativa de rendimiento, las APMs, alguna de estas medidas de alternativas de medición de rendimiento se utilizan en comunicados públicos, porque la empresa considera que es importante, entonces le cambia de nombre y lo llama MPM, y hay que informar en la memoria por qué lo utiliza, cómo lo utiliza y cómo lo calcula. De manera que si ahora un responsable, cuando esté en vigor esta norma, hace un comunicado y dice, por ejemplo, pues el EBITDA ha sido positivo en 500, pues en la memoria de los estados financieros tendrá que decir por qué esa magnitud es importante para la empresa, cómo la utiliza, cómo la calcula, para que el lector pueda ver cómo la ha calculado y ver si está de acuerdo con ello o no lo es. De manera que, aunque no las prohíbe, trata de poner un poquito de orden y a mí me parece que es un paso importante, porque ya les digo que el mundo de las magnitudes no reguladas es complejo. En la IFRS 18 estuvo viendo la posibilidad de regular el EBITDA, pero es difícil, porque los criterios que utilizan unas empresas y otras son diferentes. Yo también estoy en Bruselas, en el EFRAG, que es un organismo que no sé si ustedes conocen, un organismo que asesora a la Unión Europea en temas de contabilidad, y cuando alguna vez nos hemos encontrado para regular el EBITDA, pues nos hemos encontrado que analistas muy experimentados, unos opinan una cosa y otra. Por ejemplo, un tema muy controvertido es si se hace un add back, o sea, si se quita el tema del deterioro. Esto, los que tienen ustedes experiencia, sabrán que es el caballo de batalla, ¿no? Hay opiniones. Yo, por ejemplo, la mía es que quitar el deterioro, por ejemplo, de clientes o de inversiones financieras sería absurdo. A lo mejor quitar el deterioro de inmovilizado material podría hacerse. Pero claro, hay criterios, puede ser mío o de otro. Entonces, en la IFRS 18, el IASB ha desistido de regularlo y ha ido por un camino que a mí me parece razonable. De decir, bueno, no lo regulo, pero sí que regulo que si tú lo utilizas en tus comunicados públicos tienes que explicar cómo lo has calculado y por qué es relevante para tu empresa. Es un paso. Y ya no se va a llamar APM, sino se va a llamar MPM, Management Performance Measure. De manera que, bueno, pone un poquito de orden en este tema, creo que es un paso. La perfección es difícil de alcanzar, pero sí que es cierto que es preferible dar pasos que mejoren y medidos, no llegar a cosas demasiado controvertidas. Y ahora entramos en el tema de Grifols. Como saben ustedes, a primero de año hubo un informe de Gotham, que es una empresa que había hecho una posición bajista. Entonces no es la primera vez que lo hace. Lo que hace es, como saben ustedes, pues se vende con títulos prestados para que baje y luego comprar.
y es un beneficio enorme, ¿no? Entonces, hice un informe demoledor contra Grifols, pero una cosa muy curiosa es que hacía un disclaimer. Primero, saben ustedes, un disclaimer es decir, yo lo que voy a opinar es mi opinión, ustedes no me hagan caso. Claro, sí que quería que le hiciesen caso, si no hacían caso no había negocio, pero claro, el disclaimer es para salvar la responsabilidad. Entonces, decir, yo no soy independiente, estoy interesado en que baje, luego lo que los digo, pero la realidad es que el mercado, el disclaimer no se lo leyó, o lo leyó poco, lo que leyó fueron las acusaciones. Ellos, como digo, el disclaimer es completo, de que dice que nadie tome decisiones sin hacer sus propios cálculos, etcétera, etcétera, pero la realidad es que las acciones bajaron sensiblemente y ellos hicieron el negocio que querían hacer. Pero lo que yo querría llamar la atención es que en este informe de Gotham no había solo opiniones, había acusaciones. Fíjense ustedes. No es lo mismo, déjenme que ponga una cosa anecdótica de la vida cotidiana, no es lo mismo opinar que el vecino del quinto está gordito porque come muchos bollos, que es una opinión, a decir que el vecino del quinto está gordito porque roba muchos bollos. Lo primero es una opinión, lo segundo es una acusación. Entonces, el informe de Gotham da opiniones totalmente válidas, por ejemplo, que ellos el apalancamiento que calculan es mucho más alto que la que ha presentado Grifols, y eso es algo verdaderamente válido, que piensan que la gobernanza no es buena y tal, pero dicen, y las cuentas están mal hechas. Y claro, eso ya no es una opinión, es una acusación, y estas cuentas han sido auditadas. Claro, yo me pregunto, ¿el mercado qué le ha dado más importancia? Si al tema de la opinión o al tema de la acusación. Falta de formación. Algunos piensan que si las cuentas están bien, la empresa va bien, o no, las cuentas pueden estar bien y la empresa ir mal, o viceversa. Puede haber un error en las cuentas y la empresa ir bien. Volvemos a lo mismo, formación financiera, necesidad de que la contabilidad adquiera una mucha mayor preponderancia en el mundo de los negocios, como el lenguaje de la música, que está respetado, y que nadie habla del lenguaje si no lo conoce, pues que también en el lenguaje del mundo de los negocios se respete. Y esto, pues claro, es complicado, porque, por ejemplo, un disclaimer se puede hacer de una opinión. Yo puedo decir, por ejemplo, hoy, puedo decir, por favor, no tomen ustedes ninguna decisión en base a lo que yo comento, porque es una mera opinión. Un disclaimer se puede decir de una opinión, pero un disclaimer no se puede decir de una acusación. Yo no puedo ir a un juez y decir, le voy a acusar a alguien, pero le advierto que no soy independiente, que le tengo manía. Y, oiga, o retira usted el disclaimer, no le acepto la acusación, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Si hacemos un poquito de revisión del informe, por ejemplo, Gotham dice que hay manipulación del cálculo de deuda financiera y EBITDA para manipular el apalancamiento. Son conceptos no regulados. Luego, por lo tanto, si la empresa ha explicado cómo los ha calculado, no tiene razón. No se ve suficientemente bien. Grifols utiliza además un concepto que es el EBITDA ajustado, que el EBITDA ajustado no es el EBITDA que ha regulado el ESMA, el EBITDA ajustado es más libre y por lo tanto lo ha hecho. Y además, en este apalancamiento lo ha hecho de acuerdo con los covenants que tiene con sus bancos, y en los covenants puedes llegar a un acuerdo con el banco de cómo calcular estas magnitudes. Luego, realmente no creo que aquí tuviese razón. No digo que no sea bueno el apalancamiento que ha calculado Gotham, no digo que no sea bueno, pero que no puede acusar de una manipulación a algo que está permitido porque es una magnitud no regulada. Formación. El mercado esto no lo ha tenido en consideración. La formación de inversores y analistas no ha sido suficiente. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha encontrado algunas deficiencias en las cuentas,
pero pequeñas, sin mayor trascendencia. Las acusaciones más fuertes de las cuentas han sido rechazadas y no ha sido necesario repetirlas. Ha habido que hacer algunos desgloses adicionales que no se habían hecho. Luego, por lo tanto, la manipulación que decían, pues no lo es tanto. Por ejemplo, otra acusación que hacía Gotham es que unas inversiones en las que no era mayoritario se habían consolidado por integración global. Y claro, lógicamente, al consolidarse por integración global, pues los resultados van al consolidado. Pero no tenía mayoría, es cierto, pero la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha verificado que sí que tenía control sobre estas empresas. De manera que la NIF 10, que es la que regula la consolidación por integración global, establece que si se controla una empresa, aunque no tengas mayoría, puedes consolidarla por integración global. Luego, por lo tanto, esta acusación, verificada por la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores, ha quedado eliminada. Otra afirmación es que decía que la conclusión de todo es que valor era cero. Sin embargo, ellos han deshecho la posición bajista que tenían antes de llegar a cero. O sea, si estaba en 14, cuando se puso en 8, ya hicieron la posición bajista. Si realmente estaban convencidos de que iba a llegar a cero, la hubiesen mantenido. Es decir, que se veía que no había una muy buena intención. Otra cosa que se quejaban es que una parte importante de los beneficios pertenecían a estas empresas en las que no tenía mayoría. Pero claro, si nosotros entendemos de contabilidad, sabemos que tanto en patrimonio neto como en resultados hay una línea que se llama socios externos o intereses, ahora han cambiado los nombres. Antes se llamaban intereses minoritarios, luego se llamaban socios externos, ahora se llaman non-controlling interest o también se llama participaciones de los dos dominantes. Con lo cual el lector puede ver perfectamente si el resultado ha sido 500, puede ver que de esos 500, por decir una cifra que no sé cuál era, si es 500 puede ver que de esos 500, 400 pertenecen a socios externos, con lo cual al socio de la dominante le corresponden 100. No es una información oculta, conocimientos de contabilidad. Por ejemplo, hablaba de un préstamo que no había suficiente información y efectivamente se mencionaba en la memoria ese préstamo y por lo tanto pues tampoco era un tema como para destacar. Otro tema es el tema de las operaciones de reverse factoring, las operaciones de confirming. Cada vez es cierto que hay más tendencia que esto se clasifique como deuda financiera en lugar de deuda comercial. Pero la norma todavía no lo dice, hay recomendaciones. Y, por ejemplo, curiosamente en España el ICAC ha emitido una nota aclarando las circunstancias en que debe distinguirse. Entonces es algo conveniente, pero no exigible de momento, hasta que alguna norma lo diga, ¿no? Es un tema controvertido. Yo también prefiero que aparezca. Si yo soy analista, evidentemente, aunque la empresa la haya puesto en deuda comercial, yo lo paso a deuda financiera. ¿Por qué? Teniendo los conocimientos. Las normas, incluso bien llevadas, tienen sus limitaciones. El analista financiero tiene que conocer la norma incluso con capacidad para hasta criticarla y decir qué deficiencias tiene y él tratar de eliminarlas. El informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no identificó. Aquí una cuestión que a mí se me plantea, que creo que viene más adelante en la presentación, hasta qué punto la Comisión Nacional del Mercado de Valores debió entrar en verificar las cuentas sin haber recibido una acusación en su sede. Claro, no puede ser que en unas redes sociales uno acuse, porque claro, las garantías para la víctima son distintas. No es lo mismo que a mí me denuncie un vecino en el juzgado a que ponga en las redes sociales una acusación. Y también no es normal que un juzgado tome en cuenta lo que dice en las redes sociales. Sin embargo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores sí que tomó en cuenta. Creo que se evitaron males mayores, pero que habría que evitar que en el futuro esto sea así. Al que acusa se le debe llamar, oiga, pase usted por mis oficinas, presente la denuncia, los argumentos y yo lo hago. Bueno, lo hizo de oficio y verificó y encontró algunas pequeñas deficiencias, pero no importantes. Y efectivamente la realidad es, como lo veremos más adelante,
es que la opinión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en este momento es que es mucho más grande el pecado hecho por Gotham que el pecadillo, si es que hay alguna pequeña deficiencia que podía haber hecho la empresa, ¿no? La realidad es que luego también la SEC ha delegado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores el caso Grifols, porque como ya les he dicho, Grifols cotiza también en Estados Unidos y lo ha delegado en la Comisión Nacional de Mercados. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual ahora mismo cotizaba ayer en 10,33. Evidentemente está lejos del 14,24, que es cuando se produjo el informe de Gotham, pero desde luego ha rebotado mucho desde el 6,90 que llegó en los momentos peores. Momentos de confusión, momentos que los inversores, los analistas financieros ya no sabían si lo importante es que las cuentas estaban mal, si lo importante es que la opinión era mala, un desconcierto si lo importante era la gobernanza. Entonces, en este tiempo, la empresa ha ido rectificando ciertas cosas, creo que ha mejorado la gobernanza, ha hecho mejoras y, bueno, pues parece que la cotización va respondiendo un poco. Yo no he hecho un análisis profundo porque no conozco ese negocio, no puedo decir mi opinión si va bien o va mal, analistas especializados. Yo lo que sí que trato de aportar es que cómo interpretar los datos y cómo los conocimientos de contabilidad ayudan a las finanzas, para distinguir de cuestiones opinables, de cuestiones no opinables, también para respetar. No es el analista el que tiene que auditar, audita al auditor. Evidentemente el auditor lo puede hacer mal, pero es muy serio que nosotros acusemos a una empresa, digamos, y públicamente, de una acusación. Podemos dar opiniones, pero no acusaciones. Bueno, pues la realidad es que en este momento está. Ahora hay una OPA que se ha anunciado y es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Si suben las acciones, los propietarios, que uno de los propietarios más importantes es la propia familia Grifols, pues les va a venir bien, porque su participación va a valer más. Pero si bajasen mucho, tampoco les va a perjudicar, porque entonces se unen a la OPA de exclusión que va a hacer este fondo canadiense y entonces podían comprar el resto de las acciones barato. Entonces, en este desconcierto, ¿quién siempre pierde? Los pequeños inversores, que no saben si comprar, si no saben si vender, información contradictoria, no saben qué dato es objetivo, qué dato no es objetivo. Entonces, formación es la parte que creo yo que puede proteger al inversor pequeño o mediano, que creo que es el aspecto social que nosotros tenemos que cubrir desde nuestros conocimientos, ¿no? Las reclamaciones siguen, hay denuncias de Grifols a Gotham, de Gotham a Grifols, todo esto pues es... Aquí una de las últimas cosas que ha dicho la Comisión Nacional de Mercado de Valores dice que ve más grave la presunta manipulación de Gotham que tenga Grifols alguna pequeña corrección. Esto es una conclusión ya de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, lo que demuestra que esas acusaciones, no la opinión, era respetable. Decir que la empresa él cree que vale 0, perfecto. Considerar que el apalancamiento con los criterios de Gotham no era de 3, que era de 5, perfecto. No solamente tiene derecho, obligación, que aconsejase vender, perfecto. Pero decir que las cuentas están manipuladas es otro tema diferente y que no estaba cubierto con el disclaimer. Entonces la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha ido a ello. La SEC finaliza la investigación sin sanciones a la espera de que la firma anuncie sus cuentas y también a la espera de la OPA. En la OPA va a ser decisivo para ver si se hace o no se hace y a qué precio se hace. Si esa OPA se termina llevando a cabo, el precio que en ese momento se acuerde, ese será el precio objetivo que tienen esas acciones. De manera que ahora mismo, pues claro, la OPA iba bastante lanzada, pero ¿qué ocurre? Como últimamente lo que ha subido, la cotización, pues claro, desestimula porque hay que pagar más. Y estamos hablando no solamente de la compra de las acciones, sino que además, de acuerdo con los covenants, con los bancos, si cambia de propietario, tienen que refinanciar la deuda. Y la deuda es altísima, con lo cual la operación es compleja. Entonces yo todavía tengo mis dudas si la OPA se te llega a efecto o no. En estos momentos, el Brookfield, que es el fondo canadiense que ha anunciado junto con la familia Grifols hacer la OPA, está pidiendo más tiempo. Claro, es una operación enorme, de muchísimo riesgo y, claro, quieren pedir tiempo
y ver cómo pueden hacerle frente, ¿no? El derecho del analista, pleno. El derecho del analista no es solo derecho, sino obligación de hacer ajustes, de hacer sus propios cálculos, de hacer las cuentas con sus propias hipótesis, de rectificar lo que la empresa ha hecho para hacerlo con los criterios que él considera adecuados y dar su opinión lo más honrada posible en beneficio de a los que asesora, evidentemente. Pero no es el analista la función de decir si las cuentas están bien hechas o mal hechas. Si por casualidad detecta que unas cuentas están mal hechas, pues tendrá que ir al organismo correspondiente, a los tribunales o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y presentar una denuncia. No es una opinión, es una acusación, es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos cuidar. Lo que a mí no me gusta es que el analista sea demasiado prudente para dar su opinión sin ajustar las cuentas, sin poner en duda las hipótesis de la empresa y luego, sin embargo, esté muy suelto para acusar de una manipulación que es un tema distinto. Claro, en el mercado y la gente dice, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo relevante? ¿Que las cuentas estén bien o que estén mal? Yo lo entiendo, claro. Es decir, ¿o es lo relevante que la empresa esté bien o esté mal? Claro, evidentemente lo relevante es que la empresa esté bien o esté mal. Pero claro, si aparece por medio un tema con todo el morbo de la cuenta, claro, la palabra manipulación es muchísimo más fuerte que si decimos yo he calculado el apalancamiento con criterios diferentes. Claro, eso tiene menos impacto. Entonces, a efectos de conseguir ellos un mayor beneficio en la posición bajista, pues utilizar la palabra manipulación les ha venido bien, pero claro, no sé si es justo. No es lo mismo una opinión que una acusación, en lo que veníamos comentando. Me parece absolutamente impresentable el hacer un disclaimer de una acusación. El disclaimer es de una opinión. Claro, el impacto mediático, la palabra acusación tiene más impacto mediático que la palabra opinión. Decir, hombre, estos han calculado un apalancamiento de 3, yo lo calculo de 5, pues es una cosa que no tiene mayor impacto. Pero decir la palabra manipulación, y de hecho, pues les ha servido para poder haber cancelado esa posición con beneficio. Pero vamos a ver ahora las reclamaciones que hay, en que acaban. El disclaimer es sorprendente, como les decía, no se puede hacer un disclaimer. El mercado, sin embargo, anda confuso, ha estado y sigue estando, porque, como digo, se han mezclado conceptos, magnitudes reguladas, no reguladas, opiniones, acusaciones, etcétera, por falta de formación. De momento hay algunos perjuicios que están clarísimos, es que se están produciendo una serie de gastos de abogados, además de España, con Estados Unidos, etcétera. Entonces, los perjuicios son prácticamente inevitables, cualquiera que sea el desenlace, vaya bien o vaya mal la empresa. Es importante que la Comisión Nacional de Mercado de Valores establece ciertas críticas, por ejemplo, lo de los resultados recurrentes. Bien, pero no está regulado, no está regulado. Entonces, sí que la empresa tiene que decir cómo lo ha calculado. Es una de las magnitudes que ahora mismo más se manipula, el resultado antes de extraordinarios. Pues bien, sabemos que no está regulado, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues lo que debe decir que informen cómo lo ha calculado, pero no lo puede prohibir porque, digamos, es información adicional. La IFRS 18, si vamos a utilizar esta magnitud, cuando esté en vigor, habrá que informar en la memoria por qué se utiliza, cómo se utiliza y qué beneficios tiene. Las conclusiones mías son que es necesario regular estas situaciones de forma apropiada. ¿Puede alguien dirigirse al supervisor a través de la publicación de un informe? O sea, yo, evidentemente, una persona o alguien que tenga un cierto impacto mediático puede decir públicamente en el periódico las cuentas de Telefónica están mal hechas. Puede ser. Tendrás que ir a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y presentar tu acusación. E incluso a lo mejor hasta te piden unas garantías. Entonces, esto yo creo que ha ocurrido, una acusación pública, creo que debería mejorarse. Para que, por ejemplo, en el futuro, cuando se produzca esto, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en lugar de abrir de oficio la investigación, se dirija al que acusa y dice, por favor, pase por mis
oficinas y presente usted la denuncia correspondiente. Yo no tengo por qué hacerla simplemente porque usted lo publique en un medio de comunicación, ¿no? Un juez no aceptaría una denuncia o una acusación precedido de un disclaimer. El disclaimer es para una opinión, no para una acusación. Es algo absolutamente bien. La Comisión Nacional del Mercado de Valores probablemente actuó para evitar males mayores. Como había tanta confusión, es decir, si yo les digo que presenten una acusación formal, pues a lo mejor hizo bien, directamente de oficio, revisando las cuentas. Pero hay que reconocer que no lo podemos hacer como criterio general. O sea, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede estar leyéndose todas las redes sociales todos los días y todos los periódicos para ver dónde hay acusaciones y ponerse a revisar las cuentas. Tendrá que irse al organismo a hacer la acusación, ¿no? El mercado ha estado confuso, creo que sigue estándolo, creo que la OPA, si se hace o no se hace, va a clarificar. Si no se hace, tendrá sus efectos, si se hace también los tendrá, pero clarificará. Existen fortalezas y debilidades en la empresa. Esto requiere unos análisis sosegados, que gente que conozca el negocio, que yo, por ejemplo, no lo conozco, pero que además de conocer el negocio, conozca el lenguaje para evitar malas interpretaciones. Y, desde luego, se necesita análisis independientes y, desde luego, el resultado de la posible OPA marcará el futuro. Pero fíjense ustedes que, ya digo, si suben las acciones, hay unos beneficiados y unos perjudicados, los que han vendido antes de tiempo, y vendrían beneficiados. Y si bajan, también puede haber beneficiados. Pero, en todo caso, los que están perjudicados, seguro, son los inversores pequeños que han vendido cuando no debían o han comprado cuando no debían, en un mare magnum de informaciones, de datos, en una lluvia de vida, apalancamiento, beneficio antes de impuestos, beneficios sin tener los conocimientos suficientes para poder al menos interpretar esa lluvia, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes un artículo que he publicado en la revista Consejeros, donde efectivamente comento este tema. Y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, porque estos temas tan así abstractos a veces nos gustan mucho. Muchas gracias.